Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy buenos días, bienvenido a un nuevo devocional en casa. El texto para el día de hoy está en el capítulo 10 de Hechos y vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 20. Pero para entenderlo, necesitamos decir que el capítulo empieza con la visita de un ángel a un centurión romano llamado Cornelio, y que era un hombre que es descrito como piadoso, que daba limosnas y que era temeroso de Dios. Y este ángel le dice que mande a buscar a un hombre llamado Pedro, es el apóstol Pedro. Entonces encontramos ahora en el capítulo 9, mientras los siervos del centurión van a buscar a Pedro, ocurre esto. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás». Volvió la voz a él la segunda vez: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si allí se hospedaba un tal Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: «3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». La primera letra de nuestro acróstico casa es la C y se refiere a la confesión. Uno confiesa la bondad de Dios, uno confiesa la verdad de Dios, pero también uno confiesa sus propias debilidades y su pecado. Este texto me hace pensar que así como Pedro, muchas veces Dios me ha hablado y yo le he dicho: «No, Señor». Verso 14. Señor, no. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés le dice: «No, no me llames a mí, llama a mi hermano porque él sí sabe hablar». Cuando el Señor llama a Jeremías, Jeremías le dice: «No, Señor, no me llames a mí porque yo soy muy niño». Tenemos esa tendencia a decirle: «Señor, no, tú te has equivocado, tú no sabes lo que estás haciendo, yo sí lo sé». Y les invito a entrar en un momento de confesión, pensando en las veces que nosotros le decimos al Señor que no. Padre de la gloria, cuántas veces, Señor, nos has mostrado un curso de acción, nos has dejado muy claro lo que esperas de nosotros y nuestra respuesta ha sido: Señor, no. Déjame que te explique, porque yo soy más sabio que tú. Déjame que te indique, Señor, lo que tienes que hacer, porque yo soy más justo que tú. Mira, Señor, siéntate y te explico, porque tú no entiendes cómo son las cosas. Y yo sí. Cuánta soberbia. Cuánta soberbia. Yo confieso, Señor, mi pecado de soberbia. De no oír tu voz y correr a obedecerla. Me guste o no me guste, entienda o no entienda, me agrade o no me agrade, me convenga o no me convenga, según mi propio entender.
Recuérdame, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, siempre. No necesariamente agradable para mí, no necesariamente perfecta en mi propia opinión, pero no es mi opinión ni mi voz la que cuenta. Gracias por la respuesta de Pedro, gracias porque al fin él hizo lo que tenía que hacer. Te pido, Señor, que nos prepares también a nosotros para eso. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Escuchemos ahora una canción que nos ayudará a reflexionar sobre esto que acabamos de meditar. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. El segundo momento de nuestra meditación nos lleva a la adoración. Uno piensa en quién es Dios, en cuáles son sus atributos, en qué es lo que Él hace, y sobre eso nosotros adoramos. Y en este caso específico es para mí una invitación a la adoración, ver cómo Dios teje la historia. Teje la historia del centurión con la historia de Pedro. Y al dejar eso reflejado en el texto, es parte de la historia de la iglesia, es parte de mi historia personal, y de acuerdo a cómo yo lo vivo y a cómo esto me edifica o me enseña, se convierte en parte de la historia de mi familia, la historia de la iglesia también. Entonces es motivo de adoración poder recordar que Él está en control, Él maneja las cosas, Él movió al centurión, le presentó una visión, mientras tanto estaba preparando a Pedro para que lo recibiera, porque sabemos que Pedro era alguien que no se relacionaba con quienes no eran judíos. Pero esto no es una casualidad, porque ya desde antes, desde el principio de la historia de su pueblo, el Señor llamó a Abraham y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Señor, nos presentamos delante de ti y te adoramos por ser el Dios de la historia, por ser, Señor, aquel que lo tiene todo bajo control, lo tiene todo en su mano, lo tiene todo, Señor, programado. Y muchas veces nosotros no lo entendemos, muchas veces no nos gusta, no nos conviene, nos trae sufrimiento, nos trae dolor, nos trae perplejidad, como en el caso de Pedro. Él se quedó perplejo pensando esto qué sería. Nos trae, Señor, a pelear, a luchar contigo, a preguntarnos, y ni siquiera preguntarnos, sino de una vez rechazarlo y decir, no, Señor. Pero tú estás por encima de todo eso. Tú pasas por encima aún de nuestras propias debilidades, tú pasas por encima aún de nuestra propia incapacidad. Te adoramos, Señor, porque tú tienes la historia en tus manos. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo.
Ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder. Ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae sin que tú lo sepas. Y eso es un consuelo grande para algunos de nosotros. En todo caso, Señor, nos postramos delante de ti y te pedimos que nos dejes tener la actitud de Jesús frente a aquello que no le gustaba, frente a aquello a lo que le tenía temor. Si es posible, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Nuestro tercer momento de oración, siguiendo nuestro plan de devocional en casa, es la súplica. Y cuando vemos un texto como este, por lo menos a mí me levanta la pregunta de cuántas veces el Señor no nos estará dando una dirección en un cierto hacia un cierto movimiento, hacia un cierto curso de acción, de manera que podamos estar preparados para bendecir a otros. Y la súplica, el pedido que tengo para el Señor es que estemos listos, que estemos preparados, que podamos escuchar su voz, que podamos entender lo que está ocurriendo para salir a bendecir a otros. Aquí el Señor preparó a Pedro para bendecir a Cornelio. Pedro no lo habría hecho sin esta visión previa. No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Pedro no habría entrado en la casa de un gentil, no habría aceptado esta invitación. Incluso después retrocede y Pablo le tiene que jalar las orejas. Pero Dios lo preparó para esto. Entonces pidamos al Señor que nos permita también estar preparados. Señor, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy duros. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento alrededor nuestro y corremos el riesgo de centrarnos tanto en nuestro propio dolor o en nuestra propia angustia que no vemos a nuestro alrededor. Pedro tuvo que ser preparado para bendecir a Cornelio. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para bendecir a aquellos a nuestro alrededor. Porque no somos inmunes. Nosotros también, los cristianos, nos enfermamos y morimos. También, Señor, muchos de nuestros hermanos han perdido sus trabajos, sus medios de ingreso. Hay mucha incertidumbre, hay mucha necesidad, hay mucha escasez. Señor, pero nosotros somos hijos de promesa. Nosotros somos los hijos de la esperanza. Nosotros te tenemos a ti. Podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero alrededor nuestro hay mucha otra gente que sufre, Señor, porque están perdiendo seres queridos, porque están enfermos ellos mismos, porque también están viviendo tiempos de escasez, de incertidumbre y de miedo, pero ellos no tienen esperanza. Ellos no tienen de qué aferrarse, ellos no tienen a quién levantar su rostro. Permítanos, Señor, yo te ruego y te suplico, que estemos preparados para bendecirles, estemos preparados para compartir de nuestra esperanza, de nuestros recursos, de las bendiciones que tú hagas derramar sobre nosotros, Señor, para poder llegar donde ellos están y decirles, Dios vive, Dios te ama,
Dios te ofrece salvación y su condición de padre para que no seas huérfano nunca más. Te ruego, Señor, que no nos permitas a los creyentes quedarnos encerrados en nosotros mismos, ya sea en nuestra propia certeza de que estamos bajo la protección de Dios y lo demás no importa, ni tampoco, Señor, que caigamos víctimas de la autolástima y de estar quejándonos todo el tiempo por lo que viene, sino de tener nuestros ojos abiertos, levantados nuestros rostros hacia ti, para preguntar, ¿qué tienes para nosotros, Señor? ¿A qué nos estás preparando? Y que se haga tu voluntad en nuestras vidas, y que si estamos pasando por un tiempo de dolor y de sufrimiento, dale el significado necesario para que podamos salir nosotros, identificarnos con las demás personas como seres de carne y hueso que también sufren, pero que tienen una esperanza bendita, que viene de tus promesas y que viene de la realidad de la vida de Cristo en nosotros. Y en su nombre te lo pedimos, Señor. Amén. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Precioso es el raudal Que limpia todo mal. No hay otro manantial, Solo de Jesús la sangre. Para terminar con nuestro devocional de hoy, pasamos a un tiempo de acción de gracias. Un tiempo en el que nosotros exaltamos la bondad de Dios, la reconocemos, la disfrutamos en nuestras vidas. Creo que es importante ver cómo Pedro no fue lo que él fue porque sí, sino por lo que Dios hizo en él. Jesús lo llamó, lo tuvo en un curso de discipulado muy intenso, muy duro. Pedro tuvo que aprender lo que aprendió a las malas. Pedro es el de las 3 cosas, ¿no? Negó 3 veces al Señor. 3 veces el Señor le tuvo que preguntar, Pedro, ¿me amas? Y aquí vemos que 3 veces sucedió esto de la visión que tuvo Pedro. Entonces podemos ver que Dios sabe quién es Pedro, sabe cómo lidiar con Pedro, sabe cómo enseñarle a Pedro. Pero aún así, también Pedro necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder levantarse y decir lo que dijo, obrar como habló y convertirse en el hombre que fue. Podemos darle gracias al Señor, levantar nuestra voz de gratitud porque a lo largo de los siglos ha seguido levantando hombres y mujeres, algunos muy jóvenes, como María o David, otros muy ancianos, de diferentes extracciones, judíos y gentiles, para bendecirnos, para dejar registrada su palabra para nosotros, aquellos que nos la han enseñado, aquellos que dejaron sus tierras y vinieron a las nuestras para compartirnos el Evangelio, y porque sabemos que hoy tiene Dios misión para nosotros. Hoy Dios tiene para nosotros Cornelios que van a venir a tocar nuestra puerta, a quienes podemos ir a visitar en sus casas para hablarles de la salvación en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos, te alabamos, te agradecemos por tantas misericordias para nosotros. Señor, a lo largo de los siglos tu iglesia ha pasado tiempos muy difíciles de persecución, de muerte, de dispersión, y aquí estamos. Sí, muchos de nuestros hermanos tuvieron que pagar con sus vidas, con su libertad, su fidelidad al Evangelio, pero gracias a esa fidelidad, aquí estamos. Muchos tuvieron que dejar, Señor, su país, su cultura, aprender otro idioma, acostumbrarse
a unos modos tan difíciles, tan diferentes, a unos climas tan hostiles, para poder decirles a otros: Jesucristo es el Señor y hay salvación en su nombre para los pecadores que se arrepienten. Y aquí estamos. Gracias, Señor, porque tú eres amor. Y a pesar de que nosotros a veces solamente nos vemos rodeados de injusticia, de violencia, de muerte, de corrupción y de suciedad, y nos desespera vivir en un mundo así, tú tienes la última palabra. Y aún con Pablo nos desesperamos por nosotros mismos. Hoy, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Aún nos desesperamos contra nosotros mismos. Pero allí estás tú, tu sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Que podemos levantarnos cada día y decirte: Padre nuestro. Podemos pedir el pan de ese día, podemos pedir ser librados de tentación y del mal, y podemos darte gloria y honra. Bendito sea tu nombre. Señor, llévanos donde tantos Cornelios. Gracias por esos Cornelios y Cornelias que están buscándote, que son personas decentes, personas honestas, personas generosas, pero aún así son pecadores necesitados de salvación. Llévanos, Señor, a decirles que tú vives, a decirles, Señor, y que tú tienes promesa de vida eterna para todos nosotros. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en el devocional de hoy. Si todavía no están suscritos, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise cuando hay un nuevo devocional ya disponible. Y si ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros también. Y te esperamos en nuestro próximo devocional en casa. Que Dios te bendiga. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.